alimentarios, digamos, están muy relacionados con la gastronomía. Y claro, y la gastronomía pues debería estar relacionada con la nutrición. Hay una máxima para todos los que nos dedicamos a la nutrición, y es que hay muchas maneras de alimentarse, pero una sola de nutrirse. Una vez que los alimentos se van de nuestra boca y los tragamos, ya se nos escapan. Esos alimentos ya no tienen control consciente de nada. Una vez que están dentro, hacen su función, se metabolizan, van a los sitios que tienen que ir, hacen lo que tienen que hacer. Y el metabolismo es uno, todos tenemos el mismo metabolismo. Eso de que yo tengo un metabolismo distinto y entonces esto me engorda o esto no me engorda. No es metabolismo distinto. Son otras cosas que yo como fisiólogo les cuesta trabajo muchas veces a mis alumnos aprendérselo, y no voy a pretender ahora explicar una clase de fisiología metabólica o de fisiología digestiva. Pero lo que quiero dejar claro es que hay muchas maneras de alimentarse, pero una sola de nutrirse. Por lo tanto, la alimentación y la nutrición van ligadas, pero tienen mecanismos, digamos, implicados muy diferentes a los que normalmente tienen. Por otra parte, vamos a ver qué relación hay entre alimento y salud. Es decir, siempre, desde hace mucho tiempo, todos conocemos que la alimentación está relacionada con la salud y con la enfermedad también. Es decir, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes o el cáncer, etcétera, tienen un componente ambiental, aparte, digamos, del sustrato genético, tienen un componente ambiental claro, que de alguna manera nuestra alimentación, que quizás sea el componente ambiental más frecuente, porque comemos todos los días y no solo una vez, normalmente no solo una vez, pues lógicamente hay muchas enfermedades que dependen de nuestra alimentación. Que esa dependencia de nuestra alimentación a veces es tan grande que se ha hecho un cálculo, los últimos cálculos que se han hecho y que se han publicado en revistas prestigiosas del mundo científico, calcula en que aproximadamente el 80% de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse con una alimentación adecuada y con una actividad física adecuada. El 80%. La diabetes en esos términos, porque el diabetes, sabéis que existen dos tipos. El tipo 1, que es una diabetes relacionada con un proceso autoinmune, que más o menos, digamos, aparece muy pronto a lo largo de la vida, pero el 90 y tantos % de los diabéticos que hay en el mundo tienen diabetes tipo 2, que está relacionada con el peso corporal y que está relacionada con la alimentación y con los estilos de vida. Por lo tanto, también hay un porcentaje muy alto de diabéticos que también podría haberse prevenido la aparición de esta diabetes, que es una diabetes del adulto, una diabetes que aparece más tarde en nuestra etapa vital, y que tenemos de alguna manera que intentar, porque las cifras de 2030 y 2040 en el mundo, el número de diabéticos, sobre todo en países digamos menos desarrollados, en países con unos ingresos económicos medios o bajos, pues se calcula y es impresionante. Es decir, que va a haber hasta aproximadamente casi una de cada dos personas puede ser diabética en el año 2040, en algún momento de su vida. Por lo tanto, siempre ha habido una relación nutrición-salud, nutrición-enfermedad o alimentación-salud, alimentación-enfermedad. ¿Cómo actuábamos los nutricionistas o los médicos que se dedicaban a los médicos endocrinos, que también están en el campo de la nutrición? Pues siempre decíamos, mira, no comes menos de esto, comes más de lo otro, porque esto sube el colesterol, porque esto te baja la HDL, porque esto, etcétera. Es decir, siempre estábamos un poco metiendo miedo de que nos sube el colesterol y que entonces nos va a dar el infarto del miocardio.
Pero esto llevamos desde que Kiss empezó a estudiar en el estudio de los 7 países la relación que había entre alimentación y enfermedad cardiovascular. ¿Hemos conseguido algo? Sí. Que las enfermedades cardiovasculares sigan siendo las primeras causas de muerte en el mundo. Y la segunda, el cáncer, que también cada día hay más pruebas de que depende, en muchos casos y en muchos tipos de cáncer, sobre todo, depende también de la alimentación. Por lo tanto, en relación a alimentación-salud, desde el pasado siglo, mediados del pasado siglo, hasta la actualidad, dependía de lo que se llama la cultura nutricional post-deglución. Es decir, nosotros le decíamos a las personas, no comas de esto porque después de comértelo te va a provocar un efecto negativo y te va a poner enfermo. Pero en vista del éxito que hemos tenido, que sigue habiendo la misma incidencia de enfermedades cardiovasculares, el cáncer está aumentando, la diabetes va aumentando a sí mismo, pues claro, la comunidad científica dentro del mundo de la nutrición pues se ha planteado, bueno, ¿cómo podemos hacer? Si esta estrategia no ha dado resultados, ¿cómo podemos hacer para intentar que la población coma adecuadamente y por tanto disminuir la incidencia de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, que además supone un gasto en sanidad, un gasto en lo que son los presupuestos de sanidad impresionante. Sobre todo, todos sabemos la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, los cánceres, suponen el tratamiento de personas con distintas alteraciones, que es una inversión importante hoy en día en la sanidad mundial. Pues bien, se plantearon, vamos a intentar que la alimentación o los hábitos alimentarios no solo dependen de que esto sea bueno o malo, son lo de menos. En muchos casos ya la gente cuando va a comer no piensa, uy, me voy a comer esto un poco más, un poco menos porque me sienta mal. No, se basa en hábitos alimentarios, se basa en que ese alimento te guste o no te guste. Como decía Grande Cobian, es más fácil cambiar de religión que cambiar de dieta a una persona. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues intentar que los alimentos que sean buenos para la salud de la población, pues que sean atractivos desde el punto de vista de sus propiedades sensoriales. Es decir, desde el punto de vista del atractivo, la atracción que supone el que nosotros busquemos, el que nosotros seleccionemos y el que nosotros consumamos esos alimentos. Es decir, que basarnos en las propiedades sensoriales de esos alimentos, hacer que esos alimentos sean buenos, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista sensorial, y en función de eso recomendarlo. Es decir, hemos pasado a lo que se llama la cultura nutricional predeglución, es decir, actuar sobre los alimentos para que nosotros escojamos esos alimentos y por tanto los consumamos. Perdón. Este es lo que yo he denominado, y algunos otros autores, el dilema de los sentidos. Es decir, siempre estamos eligiendo entre lo bueno, un alimento bueno desde el punto de vista de salud, y lo sano. Entre el placer de comer y la necesidad que tenemos de comer, es decir, la necesidad que tenemos de ingerir, porque nosotros necesitamos energía para poder seguir viviendo. Nuestros órganos están funcionando constantemente y necesitamos comer fisiológicamente. Por lo tanto, tenemos también el dilema entre lo que es el arte culinario y lo que es la nutrición, es decir, lo que es nuestra alimentación, como he dicho al principio, y la nutrición. En esa situación estamos, pero ¿qué ocurre hoy en día? Pues todos estamos con los blogs estos de tipo gastronómico, culinario, etcétera, que son miles que hay, que nos están mandando mensajes constantemente sobre distintas comidas, etcétera. Pero también estamos viendo que hay premios, el arte culinario con premios estrellas Michelin, Soles, Repsol, etcétera. Y por otro lado, en la nutrición tenemos todas las pirámides, la pirámide de la población española, la pirámide mediterránea, que nos dicen cómo debemos de comer. Ese es otro dilema que tenemos entre lo que
nos están diciendo por un lado y por otro, y os he puesto aquí en el centro una cosa que se llama los menús del cambio. Este es un movimiento que ha surgido recientemente en los Estados Unidos, en que se han aliado la Academia Americana de Cocina y la Escuela de la Universidad de Harvard, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para intentar esto, es decir, que los alimentos sean atractivos y esos alimentos más atractivos sean también los que nos aportan mayor cantidad de nutrientes y los que nos pueden causar menor cantidad de problemas de salud en un futuro. Porque otra cosa importante que quiero dejar claro es que la nutrición no te va a comer un plato de chorizo y al día siguiente tienes el colesterol alto y te da un infarto de miocardio, ¿no? Te lo vas a comer con 18, con 20 años y a lo mejor a los 40, 45 tienes algún problema cardiovascular. De hecho, todo el tema cardiovascular y todo el tema de la arteriosclerosis, cuando se empezó a estudiar, se detectó que ya había estrías en la arteria en humanos, en soldados con 18, 19 y 20 años que murieron en Vietnam. Es decir, que detectaron ya las estrías arterioscleróticas, que es la primera fase del desarrollo de la arteriosclerosis, a los 18 años. Claro, a los 18 años, al día siguiente, con esa estría no te va a dar un infarto. Pero ¿qué ocurrirá cuando esas personas lleguen a 40, 50 años? Si siguen ese mismo régimen de vida. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el hecho alimentario. Lo que decía antes en relación con la dieta mediterránea, que le preguntaba a Manu, comer solo, como está ese señor, con un móvil, con el móvil en la mano y con la baguette en la otra mano, en el parque, o comer acompañado. Eso es una reflexión que debemos hacer. Hoy en día ya he visto, no he traído aquí, pero el otro día estuve viendo restaurantes que tienen mesas de una sola persona. Es decir, no tienen ni mesas para dos personas. Bien, aquí otra reflexión. ¿Qué os apetece? ¿Las patatas de la izquierda? Sí. ¿O de la derecha? Pero es que de la derecha son mucho mejores, porque estamos comiendo patatas, pero al mismo tiempo son sabor a jamón, sabor a queso, sabor a manzanilla, sabor a cualquier cosa. Entonces, en una sola patata tenemos miles de sabores, miles de sensaciones gustativas, pero estamos comiendo nutricionalmente, ¿qué? Lo mismo. O entre los tigretones, las panteras rosas, etcétera, etcétera, y esta pequeña torta de la Virgen, que tiene cabello de ángel dentro, que la hacen en Granada justo en el mes de septiembre, que es la Virgen de la Angustia, esa, la famosa torta de la Virgen, que la hacen con aceite de oliva, y una cosa artesanal. Como veis, pues hay muchos movimientos y prácticas alimentarias que van a lo largo de la historia. Tenemos el vegetarianismo, el veganismo, el vegetalismo, el crudismo, la macrobiota, los alimentos de alta cantidad y origen controlado, la agricultura orgánica o ecológica, el slow food, la ultimate food experience. Es decir, que tenemos una cantidad de ofertas que todo el día a través de los medios de comunicación, las redes sociales, nos están mandando respecto a cuál sería el régimen alimenticio desde el punto de vista ya no solo nutricional, sino también desde el punto de vista hedónico del placer que podríamos tener para comer. Ante esto, lógicamente, lo que hay que intentar es eso, lo que intenta, y yo creo que en el futuro va a haber que seguir así, es intentar que lo que seleccionemos para comer sea bueno sensorialmente y bueno nutricionalmente. Es decir, que nosotros tenemos un alimento y el alimento cuando lo vemos, lo olemos, lo gustamos en la boca o lo oímos como cruje al romperlo,
vemos el color, etcétera, pues decimos, tiene unas propiedades sensoriales, ese alimento me gusta. Hay otras muchas cosas, pero en principio la primera impresión es que me gusta. Si ese alimento por sus propiedades sensoriales lo aceptamos, lógicamente lo elegimos y lo consumimos. Pero no solo son las propiedades sensoriales, sino que ese alimento nos llega a nosotros con un contexto, una experiencia previa, cultura, expectativas, el estado fisiológico, si ese día nos duele el estómago o no, si hemos dormido bien o no, si estamos de mal humor o no estamos de mal humor, etc. Es decir, que hay una serie de aspectos que se escapan a lo que es el alimento y que de alguna manera también condicionan el escoger o no ese alimento. Por lo tanto, es importante también tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de las propiedades sensoriales, voy a pasar esta diapositiva, que es una diapositiva que le pongo yo a mis alumnos, pero que es lo que se llama la fisiología sensorial objetiva y la fisiología sensorial subjetiva, es decir, cómo percibimos nosotros la realidad de fuera. Yo le digo también a los niños un dicho que es que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y nosotros cómo adquirimos toda nuestra información para desarrollar nuestro comportamiento a través de los sentidos. Y hoy en día mucho más. Antiguamente me acuerdo que los niños los dejaban en una habitación a oscuras los padres para que no molestaran mucho, pero ahora los niños desde que tienen 1 año ya están con el dedo así y haciendo así en las pantallas. Y están recibiendo toda esa información a través de los sentidos. Por lo tanto, es muy importante esa información que llegamos. ¿Y cómo es esa información? Pues fijaros si es compleja desde el punto de vista de un fisiólogo. Pero os digo, es decir, una molécula de un alimento, una molécula química, por ejemplo, yo qué sé, el limón, que tiene ácido cítrico, tiene un sabor ácido. Pues bien, ¿qué ocurre? Que ese ácido cítrico entra en contacto con unos receptores, que son los órganos de los sentidos, en este caso con la lengua. Hay una célula que cogen esa molécula y interaccionan con ella, y a partir de ahí esas células generan una respuesta que son potenciales de acción, una respuesta eléctrica. Y esa respuesta eléctrica viaja a través de los nervios, sobre todo los nervios de la cara, viaja hasta el cerebro. Allí en el cerebro va a una zona que se llama la corteza gustativa, y esas señales le dicen, dependiendo de la zona de la corteza gustativa que llegan, tenemos la sensación de ácido. Y posteriormente, esa sensación de ácido que ha llegado a nuestra corteza, con toda la información que proviene del resto del cerebro, nosotros elaboramos lo que se llama la percepción. Esto está ácido, y pone la cara típica de un bebé recién nacido que no tiene nada más que lo de ácido, que pone una cara como diciendo, uy, qué fuerte está esto. Él no tiene influencia porque todavía no tiene ninguna información. Incluso se han hecho experimentos dentro de la madre, se ha puesto en el líquido amniótico, que es el que traga el niño durante la gestación, se han puesto distintas sustancias y se ve la cara que pone el niño. Si le pones una cosa dulce, pone una sonrisa, está tranquilo. Deglute muchas veces el propio líquido amniótico y sin embargo le pones un poquito de algo amargo y pone una cara así y deja de deglutir tan frecuentemente el líquido amniótico. Es decir, que ya tenemos, desde lo que es el desarrollo gestacional, tenemos ya esas sensaciones gustativas, en este caso quimio-gustativas. Y luego, incluso una vez que tenemos esa percepción, llegamos a lo que es el estado fisiológico, es decir, dependiendo del día que tengamos, el día entre comillas, hoy tengo un día chungo, pues a lo mejor no me apetece comer una cosa y sí como otra porque ese día estoy así, otro día estoy muy alegre y me apetece pues, comer de todo. Es decir, que también el estado fisiológico es muy importante desde el punto de vista de elaborar lo que es nuestra respuesta global al alimento. Esto es lo que hoy en día se está desarrollando y se habla mucho de ello, pero nadie todavía sabe muy bien lo que ocurre, que es lo que denominamos neurogastronomía. Es decir, las respuestas percepcionales, las respuestas que nuestro cerebro elabora en función de toda la información
que le llega. Y esa respuesta que tenemos al final nos van a condicionar, como digo, nuestros hábitos alimentarios. Hay una cosa curiosa que no tengo un lápiz aquí, pero que quiero que la hagáis para que veáis que es muy importante la experiencia en todo esto. Es decir, la memoria, el aprendizaje, la educación es muy importante en los hábitos de vida, en todos los hábitos, incluidos los hábitos alimentarios. Si pasáis un bolígrafo entre estos dos dedos, entre el corazón y el índice, y cerráis los ojos, veréis que parece que está pasando un bolígrafo solo. Y está tocando dos superficies de dos dedos. Sin embargo, solo sentís una sensación. Tenéis que cerrar los ojos. ¿No? Ahora, hacer lo mismo, pero cruzar los dos dedos y pasar el lápiz o el bolígrafo por ahí. Sentís dos estímulos diferentes en vez de uno. ¿Qué ha ocurrido en una situación en otra? Estas dos superficies están siempre en contacto. Tienen la experiencia de su contacto. Estas dos no. Es así de simple, cómo la experiencia puede discriminar las sensaciones que recibimos. Y luego tenemos algunas sensaciones que todos muchas veces hemos confundido, que es el sabor. Esto sabe dulce, ¿no? Ese es su gusto. El gusto es dulce, pero el sabor, ¿qué es? El sabor es un constructo de nuestro cerebro entre las sensaciones gustativas, las olfativas, las trigeminales, como son el picante, el dolor, que puede producir el picante, entre la textura, es decir, cómo masticamos ese alimento, entre la vista, de qué color vemos ese alimento, etc. Es decir, el sabor es un constructo. Un alimento no tiene sabor ninguno. El alimento tiene sensaciones gustativas, olfativas, trigeminales, táctiles, etc., pero no tiene sabor. El sabor lo construimos cada uno de nosotros y es individual para cada uno de nosotros. Bien, aquí os voy a poner un poco qué es lo que controla realmente nuestro comportamiento alimentario. Fijaros, nosotros tenemos unas necesidades fisiológicas, es decir, nosotros tenemos que comer. Si nos quedamos en ayuno un cierto tiempo, al final una persona muere. Todos habéis visto las huelgas de hambre que ha hecho muchas personas, que al final pues, se produce un fallo porque no hay aporte a nuestras células, fallan las células más importantes, puede ser el corazón, y tenemos un problema, ¿no? Por lo tanto, las necesidades de comer todos los días, y no solo una vez, sino varias veces, pues son necesidades que se mantienen. Esto es lo que se llama los componentes homeostáticos de nuestra alimentación, de nuestra nutrición. Nosotros tenemos que comer porque lo necesitamos. Pero también buscamos el alimento y nos apetece un alimento, el apetito, la motivación de buscar un alimento puede ser homeostática, pero puede ser también hedónica, es decir, por placer. Por lo tanto, tenemos factores homeostáticos, tenemos factores hedónicos por el placer. Sobre todo eso empiezan a elaborarse respuestas que dependen de los sentidos y dependen de hormonas, es decir, nuestros sentidos pueden modificarse, podemos percibir un sabor, un gusto, un olor de un determinado alimento diferente dependiendo de los niveles hormonales que tenemos. ¿Por qué? Porque las células que detectan esos sabores, esos olores, esos gustos, tienen receptores también para muchas hormonas. Por tanto, todos esos factores sensoriales que nos determinan nuestro comportamiento alimentario están influidos por el nivel hormonal que tenemos. Por ejemplo, una mujer en un periodo erótico, en el periodo de ovulación o en el periodo final de la menstruación, tienen distintos niveles hormonales de hormonas femeninas, tanto estrógenos como progestanos.
Pues bien, puede que un mismo alimento en un momento determinado le sepa de una manera o lo perciba de una manera y en otro momento determinado lo perciba de otra. ¿Por qué? Porque las hormonas interfieren con la información sensorial que nos llega hasta nuestro cerebro. Y luego al final también hay unos factores que son del aprendizaje y la memoria, como he dicho antes, la experiencia. También la cultura de una persona, es decir, una persona que tiene que viene de una cierta cultura. Voy a pensar si se junta con un mediterráneo, con un lapón, pues lógicamente pues, su cultura va a tener si se enfrenta a una serie de alimentos que le ponen delante, cada uno escogerá unos alimentos, lógicamente, y tendrá, irá, ¿por qué? Porque la cultura también la saciedad, si tú acabas de comer, por eso te dicen que vayas al supermercado, ya comido, ¿por qué? Porque si vas no comido, comprarás alimentos que no necesitas y cantidades que tampoco necesitas y que vas a desperdiciar, ¿no? Por ejemplo. Luego el estado de saciedad también. Y las actitudes que tiene uno frente a la comida. La actitud, un niño, la actitud frente a la comida es que tiene que comer, pero nada más, no le tenga mucho rato puesto en un sitio sentado comiendo porque se cansa y sale corriendo. En cambio, otra persona dice, yo tengo que comer, que ahora tengo, que es la hora, que si no luego me sienta mal, que si me pasa esto, que si engordo, que si adelgazo, que si me puede subir el azúcar, etcétera, etcétera. Es decir, que la actitud frente a la comida también es importante en la selección de los alimentos que nosotros hacemos. Pues bien, todo esto vamos a repasar en este tiempo que nos queda, yo creo que para la 1:30 podemos terminar, una buena hora para ir a hacer las prácticas de esta charla. Preguntas. Sí, también preguntas, lógicamente, las preguntas todas. Y vamos a ver un poco de todos estos factores. Los factores homeostáticos. Fijaros, no me voy a meter en profundidades. Los factores homeostáticos están en el estatus gastrointestinal, es decir, cómo tengamos nuestro digestivo. Las necesidades nutricionales de cada uno no son iguales mis necesidades nutricionales que las de uno de vosotros que tenéis ahora 20, 22 años. La disponibilidad de los alimentos, no siempre tenemos disponibles todos los alimentos que queremos. Hoy en día en las grandes superficies sí, ya tenemos esa disponibilidad. De los almacenes de energía, es decir, nuestra grasa no es una cosa ahí que está para almacenar grasa solamente. La grasa es un tejido muy activo desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de factores inflamatorios, por ejemplo. Entonces, los almacenes de energía liberan unas hormonas que además se relacionaron en su momento con la obesidad, como la leptina, que vieron como, digamos, lo más importante para evitar la obesidad. Sin embargo, no lo vamos a decir. Pero la cantidad de energía que nosotros tengamos almacenada también es muy importante para esos factores homeostáticos de que tengamos hambre o no tengamos hambre. Y luego hay unos mediadores que están en nuestro sistema nervioso que los llamamos endocannabinoides. Hoy en día el cannabis está muy de moda, que quieren legalizarlo. Pues bien, hay unas sustancias parecidas a lo que tiene el cannabis, se llama endocannabinoides, que de alguna manera determinan la percepción de las propiedades sensoriales de los alimentos y determinan también las preferencias gustativas que tiene cada uno de nosotros frente a esos alimentos. Por lo tanto, fijaros que al final estamos determinando con una sustancia que va de una neurona a otra, estamos determinando qué nos sabe un alimento y qué preferencia tenemos por un alimento o por otro, en función de las propiedades sensoriales que nos transmite. Es decir, el estado nutricional y metabólico de una persona, a través de esta vía de endocannabinoides, nos da toda esa información. El placer del sabor, pues fijaros lo que tiene implicado. Es decir, el placer del sabor nosotros sabemos que es una sensación agradable, específica para una persona y para un momento. Eso de que van mucho a comer a un sitio de alta cocina y tal, y uno dice, a mí me gusta este plato, y otro dice, pues a mí le falta yo no sé qué, y el otro, a mí le falta yo no sé cuánto.
pues a mí lo pasaría un poco más, a mí lo pasaría un poco menos. Todo esto se debe a que cada uno construye su propia percepción de lo que está comiendo. Por lo tanto, somos únicos, lo mismo que una persona no es igual que otra, si no es su gemelo univitelino. Lo mismo es, nosotros construimos todos nuestros hábitos, todas nuestras percepciones de todo tipo, sensoriales y no sensoriales, las percibimos siempre de una manera única, que es la manera que lo hace nuestro cerebro. Pero ese placer del sabor, fijaros, ¿de qué depende? De hábitos, culturas, creencias, idoneidad, sentimientos, estado de ánimo, fisiología, expectativas. Si vamos a un restaurante y tenemos unas expectativas muy altas y luego no las cumplimos, pues mal, ¿no? Presencia de reforzadores hedónicos, atributos sensoriales, etc. Es decir, que el hecho alimentario, sobre todo en lo que es la selección y consumo de alimentos, es muy complejo y sobre todo lo que quiero transmitir es que es individual de cada persona. Por eso si le dice a uno, oye, pues a mí esto no me gusta, y dice, bueno, ¿y cómo no te gusta? Si está buenísimo. Digo, porque no me gusta a mí. A ti te gustará y dirás que está buenísimo, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque la ha construido y tiene un bagaje diferente totalmente al que tiene alguien. Y para terminar también os diré otra cosa acerca de los mecanismos hedónicos, que yo creo que son importantes en la comida. Hemos visto los fisiológicos que son muy fáciles. Los hedónicos, fijaros, tenemos una cosa que se llama la saciedad condicionada, otra cosa que se llama el sistema de recompensa y otra cosa que los fisiólogos llamamos la saciedad sensorial específica. Y luego lo que se llama la aliestesia positiva y la aliestesia negativa. La saciedad condicionada. Esto es una cosa importante que iba a hablar después, pero creo que diciéndolo aquí es mucho más fácil de que la entendamos. Cuanto más lentamente comamos, cuanto mayor número de masticaciones realicemos, mayor es la posibilidad que nosotros detectemos la cantidad de nutrientes y la cantidad de energía que tiene el alimento que estamos consumiendo. Y nuestro organismo, a través de eso, va a regular la cantidad de alimentos que nosotros vamos a comer. Y la cantidad del alimento que vamos a comer es muy importante, porque en la ingesta de alimentos tenemos dos factores que lo controlan. Uno es las veces que comemos al día, que las tenemos establecidas, desayuno, comida, merienda, etc. Y otra es la cantidad de comida que comemos en cada comida. Por lo tanto, la cantidad de comida es la única que en el hombre tiene una eficacia especial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el horario de comida establecido. Los animales no, nosotros sí tenemos un horario de comida. ¿Cómo regulamos la cantidad de comida diaria que comemos? A través de la cantidad que comemos en cada uno de esos episodios de comida. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Pues esa saciedad condicionada es la que determina cuándo terminamos de comer. Y en cuándo terminamos de comer nos da el tamaño de nuestra comida, y si nosotros detectamos nuestro organismo, cuando digo nosotros, decimos nuestro organismo detecta la cantidad de nutrientes y la cantidad de energía que tienen esos alimentos, nosotros dejamos de comer. Una cosa muy fácil: si nosotros tomamos un alimento normal y otro light, comemos mucho más del light que del normal. Luego del light o del ligero no nos sirve para mucho. Otra cosa es el sistema de recompensa. El sistema de recompensa, que es lo que en inglés le llaman los ingleses, que es distinto, que es el liking y el wanting. Fijaros, todas esas estructuras del cerebro determinan el wanting, es decir, el apetito, la motivación que tenemos nosotros para buscar un determinado alimento, y el liking, que es el placer o la palatabilidad, digamos, la información sensorial que nos da ese alimento. El apetito y la motivación va a través de unos circuitos cerebrales que llevan un neurotransmisor, que es la dopamina, mientras que el liking va por otra estructura del sistema nervioso central, que llevan el gamma aminobutírico y la benzodiazepina, unas cosas parecidas al baño, pero que nosotros
producimos en nuestro cerebro, moléculas que producimos en nuestro cerebro. Y una cosa curiosa, y es que los obesos y las personas que están a dieta tienen una actividad diferente de esa estructura, dependiendo de que sean obesos, se ponen en marcha una estructura, y si están a dieta, se le pone en marcha otra estructura diferente. Y fijaros una cosa, esto se ha hecho en animales, pero cada día hay más pruebas que en humanos como igual. Todas las adicciones a todas las sustancias utilizan los mismos circuitos cerebrales que el alimento. Es decir, la adicción al alcohol, la adicción a la droga, ponen en marcha los mismos circuitos que pone en marcha el alimento. Es decir, comer es una adicción desde el punto de vista neurofisiológico, sí es una adicción. Y de hecho, para muchas personas esto es una adicción. Y para terminar, este esquema que tenéis ahí, fijaros que hay lo que se llama la saciedad sensorial específica, que se produce al final de la comida. ¿Qué ocurre? Llega un momento en que te cansas de la comida, es decir, no, ya no tengo más ganas de comer, quieres dejar de comer. Pero bueno, si en ese momento te sacas un postre que es dulce y primero los salados, no sigues comiendo porque no los necesitas. Luego esa saciedad tenemos que tenerla en cuenta, es decir, que nosotros, ahí hay un peligro, y lo que traéis, los buffets, cuando vamos a un hotel y entramos en un buffet, tanto de desayuno como de comida, como cena, no comemos más que normalmente, por probar una cosa por otra. ¿Por qué? Porque las sensaciones sensoriales cambian mucho. No nos ponen primero, segundo y postre. El primero podemos probar 18, segundo otro, y postre diferente. Entonces, eso se debe a que la saciedad sensorial específica no aparece, porque vamos cambiando. Hay un experimento muy claro, y es que a unas personas le daban el mismo chocolate con distintos colores. Y comían mucho más chocolate cuando era de distintos colores que si era el mismo chocolate siempre con el mismo color. Simplemente cambiando el color, el chocolate era el mismo. Es decir, que esa saciedad sensorial es importante. Y luego está la aliestesia, que es el último concepto, positiva y negativa. La aliestesia positiva es la que determina que nosotros durante la comida sigamos teniendo hambre hasta que ya llegamos al final de la comida. Y la aliestesia negativa es que durante un periodo de tiempo no tenemos ganas de comer. Es lo que pasa entre la comida y la cena, por ejemplo. Hay personas que pueden tomar merienda, que esa aliestesia negativa que hace que no busquen comida dura menos tiempo. Otras dicen, no tengo ganas de comer hoy. Tienen una aliestesia negativa que les dura hasta la noche. Que son cosas importantes. Con esto y la frase final que voy a decir, y estoy abierto ahora a la pregunta, es la siguiente. Nosotros, y lo que está haciendo la industria hoy en día, y los científicos, la innovación, el desarrollo, etcétera, es buscar el modificar las propiedades sensoriales de los alimentos para que alimentos que son buenos desde el punto de vista de la salud sean buenos desde el punto de vista de las propiedades sensoriales, con lo cual vamos a elegir esa línea. Y una de las características que hoy se está utilizando más, porque se ha utilizado los alimentos light, que es una mayonesa light que le pone la mitad de grasa y le mete otros componentes, o alimentos que le ponen mucha fibra y sustituyen las calorías por la fibra. Hoy en día están haciendo modificar la textura. ¿Para qué? Para que tengamos el alimento más tiempo en la boca, mastiquemos más ese alimento y por tanto detectemos mejor sus propiedades nutricionales y de energía y por tanto comemos menos cantidad de esos alimentos, simplemente modificando la textura de los alimentos. Se han hecho experimentos con todo, hamburguesas, digamos, blandas y hamburguesas duras. Arroz blando y arroz duro, papilla frente a arroz como tal. Es decir, modificando textura se ha visto que la persona da más masticaciones por unidad de tiempo, come más lentamente y por tanto al final come menos. Creo que da una visión general de cómo
los hábitos alimentarios, que al fin y al cabo es lo que determina la gastronomía, tienen que tener una parte de nutrición y cómo casar esas dos partes. Muchas gracias.